Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traeros por fin una gran serie de mechas que sin duda alguna se ha convertido en una de las más prolíferas sagas de todos los tiempos del manga y el anime. Puede que a lo mejor esta saga no sea la más veterana, porque directamente creo que hay otras sagas de mechas que han sido para mí como la piedra angular del sector de la cultura manga y anime. Quizás a lo mejor tampoco sea a día de hoy la más popular, pero sí que creo que tiene un gran valor histórico para el mundo del manga y también evidentemente por el simple hecho de que en la década de los 90 consiguió introducir a mucha gente que desconocía este género y que a partir de esta serie comenzó a interesarse por él. Hablo, como no, de la genialísima obra de arte que es Neon Genesis Evangelion, una serie dirigida por Hideaki Anno y producida por el famosísimo estudio Gainax, dándonos por fin en esta serie una de las obras de ciencia ficción y de mechas más grandes de todos los tiempos. Tanto es así que a día de hoy la franquicia se ha llegado a expandir tanto que hablamos verdaderamente de todo un universo de todo lo que sería la franquicia Evangelion. Algo que sinceramente ha complicado bastante a según qué novatos o que directamente gente que se quiere introducir en este mundillo para saber exactamente cómo comenzar a verla, qué es más importante, qué es canon y qué no es canon. Y por eso estoy yo aquí, para directamente descubriros todo este universo y explicaros por dónde empezar a leer Evangelion, de qué va Evangelion y todo lo que tenéis que saber para entraros en el mundo de esta serie. O sea que si no queréis perderos nada de esta serie y saber exactamente qué tenéis que ver, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. La historia de Neon Genesis Evangelion nos lleva a una ya no tan futurista Tokio situada en el 2015, donde la humanidad ha sobrevivido a una hecatombe conocida como el Segundo Impacto, que no solo dejó el Polo Norte como una zona completamente deshabitada para volver a reinar la vida, sino que también proporcionó la aparición de los ángeles, monstruosos y gigantescos seres que buscan la destrucción de la humanidad y que ninguna arma conocida por el hombre es capaz de hacerles daño. Nada exceptuando los Evangelion, unos biomechas propiedad de la agencia de defensa NERV, capitaneada por el comandante Gendo Ikari. Sin embargo, para pilotar estos mechas, Gendo necesita lo más importante, un piloto, resultando ser el hijo adolescente que abandonó hace años, Shinji Ikari, protagonista indiscutible de la historia y el único capaz de hacerlo. Sin embargo, Shinji, quien hasta ahora había vivido una vida separada por su padre, será reclutado por Misato Katsuragi, comandante de NERV, y quien salva al joven en mitad de la invasión del ángel, suceso tras el cual Shinji es llevado al cuartel general de la organización, teniendo sobre sus hombros la responsabilidad de pilotar el Evangelion, así como salvar a la humanidad de su funesto destino. Esta historia fue datada en un total de 26 episodios donde básicamente veíamos a Shinji junto a los otros pilotos de Evangelion llamados Rei Ayanami y Asuka Langley enfrentarse a cada uno de los diferentes ángeles que venían a por el cuartel general de NERV y a destruir a la humanidad en episodios que se iban sucediendo drásticamente y donde cada combate era más difícil que el anterior. No obstante, esta historia también se compaginaba con una maravillosa parte de Slice of Life donde evidentemente los pilotos de Evangelion tenían que seguir yendo al instituto, pasar su vida como adolescentes en una Tokio que directamente estaba desalojada o abandonada por culpa de los ataques de los aliens, y evidentemente esto daba espacio a conocer mucho más de la psicología de los personajes y de todas las cicatrices emocionales que llevaban dentro, desde por ejemplo el abandono, la pérdida de un familiar querido, la identidad de uno mismo. Todas estas cosas iban siendo debatidas capítulo tras capítulo de Evangelion y nos daban un gran espacio increíble para la reflexión de cada uno de estos problemas que pasamos eventualmente en algún momento de nuestra vida. Pero como bien ya sabéis los que conocéis de sobras esta sección por su entrega anterior, esto no es un análisis de la serie, esto simplemente es una breve sinopsis para haceros a la idea de qué va la historia y conocer más allá de los proyectos que se realizan a partir de esta. O sea que sabiendo esto, vamos con nuestra siguiente parada en este recorrido por conocer el mundo de Evangelion. Y es que después del anime, nuestra segunda parada tiene que ser obligatoriamente el manga creado por Yoshiyuki Sadamoto, quien a pesar de publicarse antes de la adaptación anime, siempre ha habido una discusión muy fuerte entre todos los productores como los fans de la serie por decidir cuál es el verdadero material de origen de la obra.
Un tema bastante desconcertante a día de hoy, ya que la única conclusión o declaración oficial por parte de los autores es decir que ambos productos son interpretaciones diferentes de un mismo concepto, y que tanto Sadamoto a través de su manga como Anno a través de su anime crearon sus propias versiones de la serie, siendo igualmente legítimas para cualquier tipo de colectivo que quiera adentrarse en ellas. Y es que si hablamos ya de por sí del tema del manga, nos encontramos que hay una gran diversidad de distintas series alternativas, spin-offs y bastantes cosas que sinceramente se alejan bastante del producto original de Evangelion, y que os voy a hablar ahora mismo de cada una de ellas. Vale, gente, un momento, stop, tiempo muerto. Paremos un segundo las rotativas para explicar algo bastante importante. A partir de aquí se vienen spoilers gordos sobre la serie. Si no has visto Evangelion y te gustaría adentrarte en este universo, no sigas a partir de este punto, ya que voy a comentar aspectos técnicos de la historia y muchas cosas que van a ser un spoiler muy grande que te van a destripar grandes momentos de la trama. Así que si eres novato en Evangelion y aún así quieres adentrarte en este mundo, te recomiendo que te saltes esta parte del vídeo hasta concretamente este punto que te voy a dejar aquí abajo para que lo veas. Este es el minuto concreto al que tienes que saltar para ir a la tanda de recomendaciones de cómo tienes que mirar esta serie. Así de esa forma te evitarás disgustos al ver que a lo mejor he comentado algo de la trama que no sabías. Dicho esto, para aquellos que ya conozcáis la trama de Evangelion y queráis adentraros más en este mundillo, pues vamos a seguir con el vídeo. Seguramente todos los que visteis el anime hasta el final de Evangelion recordaréis que en el último capítulo se mostraba una realidad completamente alternativa, donde se nos mostraba un mundo donde Shinji nunca había tenido que luchar contra los ángeles, donde llevaba una vida apacible junto a sus padres, donde veíamos a Asuka como su amiga de la infancia, a Rei como la estudiante recién transferida al instituto y a Misato como la profesora buenorra que te hubiera encantado tener en la secundaria. Bajo la premisa de este mundo se crearon 3 series mangas spin-off, siendo la primera de estas Neon Genesis Evangelion Angelic Days, o como también fue conocida por otras partes de Occidente, Neon Genesis Evangelion Iron Maiden Second. Y os recordaré, o por lo menos os pediré que retengáis este nombre en vuestras cabezas porque más adelante va a ser muy importante. Respecto a la trama de este manga, que a su vez era una adaptación del videojuego con el mismo nombre, pues la verdad es que poco hay que contar, la verdad, ya que básicamente convirtieron a Evangelion en una suerte de shoujo donde se intentaba resolver el triángulo amoroso creado entre Asuka, Shinji y Rei a través de una historia de romances, un poquito de dramatismo, y la verdad es que, bueno, dando una historia bastante descafeinada, para que os voy a mentir, gente. Algo muy parecido a lo que nos ofrecía la historia del plan de entrenamiento de Shinji Ikari, transformando el mundo de Evangelion en una comedia romántica con humor bastante referenciado a la serie original, y la verdad es que con algún chascarrillo que, bueno, te podía caer simpático y que creo que llevaba bastante mejor el tema de romance de lo que habíamos visto en la anterior obra. Pero el remate de estos spin-off ya fue sin duda Academia Neon Genesis Evangelion Apocalipsis, que convertía a los protagonistas de la obra original de Gainax en una especie de cazavampiros a lo Van Helsing, en una historia sobrenatural bastante olvidable, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Y ahora, gente, vamos a retomar los 2 primeros mangas para hablar de un proyecto bastante interesante, aunque evidentemente, y al igual que todos estos mangas que acabo de comentar, evidentemente no es canónico para la saga, pero aún así creo que merece la pena que lo descubráis a partir de este vídeo. Ahora es momento de recuperar lo que os he dicho hace un momento, ya que si recordáis bien, os he dicho que recordarais, vamos, que lo tuvierais grabado en la memoria, el hecho de que uno de los mangas de los cuales os he hablado hace un momento lleva la palabra Second escrita en el título. Esto es por el hecho de que evidentemente tuvo que haber una first, y evidentemente es precisamente de lo que vamos a hablar ahora a continuación en este vídeo. Aparte de que este suceso fue algo que pilló bastante desprevenido a los occidentales cuando nos llegó este manga, otra de las cosas que también nos pilló desprevenida, que tiene relación con esto que os voy a explicar ahora, es el hecho de que dentro del manga del plan de entrenamiento de Shinji Ikari apareciera un personaje que nos pilló a todos desprevenidos, porque no conocíamos nada de Mana Kirishima, un personaje que se nos presentaba en esta obra y que básicamente, sospechosamente, estaba muy bien integrado en la historia y demasiado bien descrito y demasiado bien contextualizado como para pensar que este personaje no se hubiera metido de alguna manera en la trama de Evangelion, sospechosamente, cuando es que no había ni películas, ni ovas, ni nada que te explicara el origen de este misterioso personaje y por qué estaba ahí. Y es que efectivamente Mana Kirishima no aparece
aparecería en ningún episodio de la trama ni tan siquiera en ningún capítulo del manga, ya que en realidad se trata de un personaje exclusivo de la visual novel conocida como Neon Genesis Evangelion Iron Maiden. Así es, gente, aquí tenéis la primera entrega del manga que os he hablado de hablar hace un momento, aunque en realidad este producto respecto al manga que os acabo de hablar no tiene nada, pero nada que ver el uno respecto al otro, ya que esta historia sí que se basa en el universo original de Evangelion, al contrario que las otras, y concretamente esta historia tendría lugar unas semanas antes de que Touji Suzuhara se convirtiera oficialmente en el piloto de la unidad 3, y ya sabemos el resultado que tuvo eso. Sea como sea, esta historia nos explicaba cómo en el cuartel general de Nerf comienza a suceder un extraño suceso, ya que a su alrededor se producen una serie de explosiones que tienen envío a la agencia, momento en el cual coincide con la llegada al instituto de Shinji una nueva alumna llamada Mana Kirishima, una chica quien llega a entablar una estrechísima relación con Shinji y que dará nombre a la entrega de esta historia. Desafortunadamente, y como ya os podéis imaginar, Mana no acaba de ser trigo limpio y se descubre que en realidad es una espía de la Fuerza de Autodefensa japonesa, quienes han diseñado sus propios mechas con el objetivo de competir contra Nerf y estando, por supuesto, detrás de los misteriosos sucesos acontecidos. Un episodio que, por supuesto, nos traía una gran cantidad de combates, mucha comedia y, por supuesto, un gran desarrollo de romántico a través de esta visual novel única. Pero por desgracia, a día de hoy este episodio de la trama de Evangelion está bastante poco accesible para la mayoría de los fans y verdaderamente ha quedado ahí relegado como una curiosidad que la verdad es que tampoco es que añada mucho valor a la trama. Pero bueno, gente, estoy hablando aquí de mangas spin-off, también estoy hablando aquí de adaptaciones de visual novel con capítulos que jamás se vieron en la serie, y no estoy hablando de lo más importante que es el final de la serie y todo lo que vino después. Así que directamente ahora es el mejor momento para que te agarres directamente al sillón donde estés viendo este vídeo o al tablero de tu mesa porque estás viéndolo desde el PC o donde quiera que lo estés viendo, porque ahora vienen curvas y madre mía qué curvas vienen. Ya que los que acabaron en el final de Evangelion estoy seguro que sabéis perfectamente de lo que voy a hablar ahora, ya que efectivamente el final del anime fue un... ¿cómo decirlo así? Sin paños calientes ni sinceramente al nivelarlo todo demasiado en exceso. Fue una castaña de episodio, la verdad, gente. Yo no sé a día de hoy por qué pasó esto, pero sinceramente, para mí, Evangelion, el final que tuvo fue seguramente uno de los finales más decepcionantes que he visto en la historia del anime. Y es que durante los últimos episodios de la serie, lo que Gainax nos mostró fue una reflexión interna de los personajes quienes se autoanalizaban intentando superar así los traumas de su vida, algo que en algún momento de la serie se nos matizó que podría tratarse del misterioso plan que Gendo Ikari llevaba entre bastidores, que se trataba del plan de complementación humana que llevaría a la humanidad a evolucionar a un siguiente nivel que, a ver, gente, eran puras patrañas. Porque no tiene más, gente, es que, francamente, cualquier persona que se vea los 3 episodios últimos de Evangelion y se haya visto toda la serie anterior, comprobará efectivamente que todo lo que se ve en estos episodios son directamente cosas totalmente mezquinas. Desde concept arts que no vieron la luz en su momento en la serie original, un montonazo de escenas que se reciclaron y reciclaron a mansalva, planos inacabados, momentos de la historia que directamente se metieron aquí con calzador y todo para que quedara como una especie de capítulo de feedback que sinceramente es que para mí es que me resulta la mayor chapuza hecha en un final de serie nunca jamás visto. Pero por supuesto, lo único que podría rescatar de este final fue directamente esa maravillosa realidad alternativa donde directamente veíamos una historia donde Shinji acababa feliz, todos los personajes acababan feliz y se acababa la historia de Evangelion bien. Pero en vez de acabarla ahí la serie que hubiera quedado perfecto, no. Decidieron añadir más planos, más mandanga, más porquería a la trama que sinceramente dejó pie a uno de los finales que han sido calvo de cultivo para miles de parodias a lo largo de series de animes y distintos mangas. Y evidentemente este final llevó a que Gainax nuevamente retomara la historia de Evangelion para ofrecernos 2 películas con el objetivo de contentar a los fans y dejarles por fin el final que tanto habían pedido. Y para mí sinceramente estas 2 películas es como cuando directamente un vecino o un familiar cercano vuelve de sus vacaciones y te trae el recuerdo más cutre que hayan contado en la tienda de recuerdos del sitio donde ha visitado. Tú lo recibas en las manos y te quedes con una sonrisa así fingida diciendo: ¡ostras!
qué bonito es, no sé dónde lo voy a colocar. Pues básicamente es lo que siento yo con estas dos películas que se nos ofrecieron. Y esto es precisamente lo que pensaron muchos fans al ver Death and Rebirth, la primera de las dos películas que marcarían el auténtico final de Evangelion, siendo la primera de estas en realidad una especie de recopilación de todos los eventos que pasaban a lo largo de la serie y que daría unos pasos adelante hacia el verdadero final de la historia. The End of Evangelion. Una película, gente, que sinceramente creo que a día de hoy solo podría describir a través de la sala de un psicólogo y con un par de muñequitos en cada una de las manos. Sinceramente es una peli que a mí personalmente no me gustó nada, o para mí sinceramente no me pareció el verdadero final de Evangelion, y seguramente la mejor recomendación que os puedo hacer es que si una tarde estáis aburridos y vuestros mejores planes son o clavarte un tenedor en el ojo o directamente ver esta película, yo personalmente os recomendaría la opción del tenedor en el ojo. Pero como ya sabéis, gente, en el infinito bagaje de la humanidad, en todos los capítulos de la historia, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y precisamente 10 años después del estreno de esta película, en 2007, se llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos, esta vez producidos por el estudio Kara, quien prometía traernos toda la historia de Evangelion en un flamante remake de la historia que adaptaría los 26 episodios en 4 películas. Y digo adaptar, mejor dicho, con comillas, y diciendo remake, y diciendo también adaptar la historia original, mucho entrecomillado, porque ya veréis que poco a poco esta promesa se fue diluyendo un poquillo en el tiempo. La primera de las películas, llamada Evangelion 1.0 You Are Not Alone, podemos decir que sí que fue un remake en toda regla de lo que la serie original nos contaba en los episodios situados entre el 1 a 6, variando algún detallito entre medias, pero en general bastante fiel a la trama original, y donde básicamente se recogía todo el paso de Shinji desde su llegada a Nerd hasta la batalla junto con Rei contra el Ángel Ramiel. Ya sabéis, ese magnífico cubo de Rubik que en este remake de verdad se rompieron el seso para crearlo de forma interactiva y quedó de forma bestial. No obstante, a partir de la segunda película, conocida como Evangelion 2.0 You Cannot Advance, todo comenzó a cambiar drásticamente. Y es que a pesar de que la película adaptara los episodios entre el 8 y el 19, todo era muy distinto, ya que se daban nuevas situaciones completamente nuevas, se incluían nuevos personajes a la trama, se cambiaban acontecimientos y evidentemente se metieron un sinfín de cosas, ya que sinceramente, gente, si la peli anterior lo tuvo bastante difícil para adaptar 6 episodios, imaginaros una película que intentará adaptar 11 episodios del anime original. Era una completa locura. Lo que os puedo decir sin miedo a equivocarme, gente, es que en esta segunda película, a pesar de que la historia fuera como un coche que fuera dando tumbos, este se mantenía bastante en la carretera. Lamentablemente, para cuando llegó la tercera película, el coche ya se había salido de la carretera, se había metido en la autopista, iba en contradirección y, lo más importante, iba marcha atrás. Ya que Evangelion 3.0 You Cannot Redo nos contaba una ida de tuerca a la historia original de la franquicia, representando un nuevo y desolador panorama para que los fans de la serie, de estos protagonistas, no estábamos acostumbrados para nada y que jamás hubiéramos podido imaginar. Sinceramente, no me parece un mal giro todo lo que se montó a través de esta franquicia y a través de esta película, pero la verdad es que tras tanto tiempo de desarrollo, ya que esta peli llevó 3 años para desarrollarse por completo, quedé un poco decepcionado con ella, la verdad. Y en la actualidad, pues seguimos esperando la cuarta y última definitiva película de Evangelion, Evangelion 3.1 más 1.0, por no decir 4, porque el 4 ya sabéis el significado que tiene en japonés, llamada Tears Upon a Time, que básicamente promete ser el broche final para esta saga de películas y que, a falta de saber exactamente cómo termina o directamente más datos e información que os pueda comentar, creo que vamos a dejar aquí el análisis de Rebirth of Evangelion, porque bueno, vamos a esperar a ver si existe en esta película y evidentemente os daré una review al canal para saber cómo se ha cerrado este ciclo de películas. Y tras Rebirth of Evangelion me gustaría deciros que ya hemos acabado con el repaso de toda la franquicia, pero aún queda un último proyecto más, o sea que por favor os pido que un poquito de paciencia, os comento este proyecto y ya pasamos a la serie de recomendaciones que os tengo que hacer sobre esta franquicia. Para acabar este repaso a la franquicia de Evangelion, es muy importante que os hable de las novelas ligeras basadas en esta serie, llamado Neon Genesis Evangelion Anima, escritas por Iku Yamashita, Hiroyuki Utatane
y Takeru Kageyama, junto con producción del estudio Karaki, nos trajo los remakes de Evangelion y que nos traslada a un futuro en donde dentro de 3 años, tras ser derrotado el último ángel y NERV consiguiera acabar con SEELE, la organización que controlaba en las sombras a la organización militar NERV, básicamente NERV tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza que obligará a Shinji Ikari a salir de su retiro y unirse nuevamente a las filas de NERV para pilotar un nuevo Evangelion. Vale gente, os voy a ser totalmente sincero. Hasta la fecha yo estas novelas ligeras no me las he leído para nada, simplemente por el hecho de que no estaban traducidas a nuestro idioma, pero últimamente parece que se han licenciado en Estados Unidos y quizás haga el pensamiento de comprarme alguna de ellas para saber de qué pie calza de historia y cómo está directamente todo narrado, la verdad. Pero es que he llegado a escuchar tantos rumores de esta historia que francamente me da miedo. Desde por ejemplo el hecho de que Shinji ya no pilota la Unidad 1, sino que pilota, ojo agarraos, el Super Evangelion 01. Y claro, evidentemente, gente, ¿qué producto de a día de hoy, si no le añades un super delante, no es un gran éxito de ventas? Pero todavía seguimos con más cosas, como por ejemplo el hecho de que Rei Ayanami ha sido clonada más de 3 veces y los 3 clones conviven juntos en el cuartel general de NERV, que no os lo perdáis, está ahora en el espacio. Sinceramente me parece una fumada bastante grande, ya veremos a ver si el día de mañana me hago con estos volúmenes, pero es que me tientan muchísimo, sinceramente, es que tal paja mental la tengo que leer de alguna manera o de otra. Y bueno gente, como viene siendo habitual antes de cerrar esta sesión, pues lo que voy a hacer es daros, por lo menos para mí, lo que serían las recomendaciones básicas para introduciros en el mundo de Evangelion. Y como me parece que llevo hablando una eternidad, voy a hacerlo más o menos con agilidad. Evidentemente lo primero que no puede faltar es la serie original del 95, o sea que es la primera parada obligatoria que tenéis que hacer. Después de esto, adentraros en el manga original de Yoshiyuki Sadamoto para ver las diferencias entre el anime y el manga. Y si tenéis curiosidad por algún spin-off de la serie de Evangelion, pues yo recomendaría el plan de entrenamiento de Shinji Ikari, porque es bastante curiosa, vamos a dejarlo ahí. Como siguiente paso evidente, a falta de la cuarta película por estrenarse, os recomendaría el remake de Repiro de Evangelion, pero efectivamente solo después de que hayáis visto la serie original y de que hayáis leído el manga original, o quizás a lo mejor entre medias de estos, ¿vale? Para que de esa manera también podéis hacer una comparativa más directa y recordéis de esa manera algunas cosas de la historia original. Pese a todo esto, lo que sí que os recomendaría, y por favor os lo imploro, es que no le deis una oportunidad a The End of Evangelion. Dejemos eso como un apartado oscuro de la historia de Evangelion y sinceramente podéis vivir sin él. Y viviréis más feliz. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido todo este repaso a la gran franquicia que es Evangelion? ¿Os ha gustado? ¿Habéis visto que ha faltado alguna cosa que os gustaría que hubiera comentado o que os molaría que desarrollara más adelante en un futuro vídeo? Pues todo esto me lo podéis dejar en los comentarios, así como también sugerirme qué otras sagas de grandes universos os gustaría que trajera en un vídeo para esta sección, y sinceramente creo que poco más. Dad, como siempre, un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con muchísima más gente para que descubran este canal, suscribiros a este canal para que yo os pueda traer mucho más contenido como este, porque me motiva un montonazo que cada vez seamos más gente. Y como último y lo más importante, aunque bueno, siempre digo lo mismo, pero luego a la verdad ya lo sabéis mejor vosotros que yo, que mi nombre es Frankie Infantes, este es en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.